Hola, ¿qué tal amigos? Te voy a estar enseñando cómo tú puedes comprar tu hosting y tu dominio aquí en Namecheap de forma correcta, ya que muchas veces cometemos errores que por ser principiante no conoces. Así que si no quieres cometer estos errores, te invito a que te quedes hasta el final de este video. Va a ser un tutorial muy bien explicado en donde te llevo de la mano paso a paso para que puedas comprar tu hosting y dominio. Así que comenzamos. Y bueno amigos, vamos directo al grano. Lo primero que tú tienes que hacer para comprar aquí en Namecheap y poder ahorrarte dinero es utilizar un cupón de descuento, ya que si es tu primera vez comprando en la plataforma te van a estar dando un excelente descuento. Entonces es importante que puedas aplicar un cupón, ¿sale? Recuerda que por ahí yo te voy a estar dejando un enlace en el comentario fijado y descripción de este video para que tú puedas obtener acceso a estos cupones. Entonces al momento que tú le das clic al enlace te va a mandar esta página que ves en pantalla, ¿ok? Y te vas aquí a la parte de abajo y como puedes ver aquí podemos ver todos los cupones que hay, ¿ok? En este caso tú como te interesa un dominio y un hosting puedes escoger WordPress en dado caso que te interese hosting WordPress, o puedes escoger hosting normal. Estas dos opciones incluye también lo que es el dominio. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ver las promociones de hosting, simplemente le das clic y aquí te van a estar apareciendo, ¿ok? En este caso, yo te recomendaría este, que son los planes de hosting, y como puedes ver, tiene el dominio gratis, ahí lo está diciendo. En este caso, al momento de grabar este video, tiene un 56% de descuento, lo cual está bastante bien. Recuerda que el descuento puede variar al momento que tú veas el video. Entonces simplemente dale clic y te va a mandar a esta página en donde ya vas a estar seleccionando el plan de hosting que tú quieras. Y bueno amigos, como puedes ver aquí Namecheap sinceramente tiene muy buenos planes y aquí tú puedes elegir lo que es el centro de datos, ok. Sinceramente esto no tiene nada que ver, puedes elegir el que tú quieras. La verdad cualquiera es de bastante calidad, ok. Después tenemos el tiempo de contratación. Ahí como puedes ver por defecto está el pago anualmente, ok. Entonces yo te recomiendo anualmente, porque si tú le pones mensual te lo van a estar dando más caro. Como puedes ver sale mucho más caro. Sinceramente yo no recomiendo pagarlo de forma mensual, ok. Ahora si quieres ahorrarte todavía más dinero, lo puedes poner que lo quieres pagar cada 2 años y te lo van a estar dando un poco más económico, ok. Pero lo normal es ponerlo a 1 año, ¿sale? Entonces ya va a depender de ti qué cantidad de descuento tú quieres, ok. Entonces el primer plan es un plan para empezar. Entonces aquí como puedes ver tú puedes tener aproximadamente 3 páginas web, ok, alojadas en este hosting Stellar, ok. Después tienes este de aquí de medio, que como puedes ver ya prácticamente todo es ilimitado, ok. Entonces ahí como puedes darte cuenta dice sitios web ilimitado, es decir, pues puedes tú tener las páginas web que tú quieras dentro del hosting, ok, lo cual está bastante bien. Entonces si eres principiante puedes comenzar con este primero y ya de ahí vas escalando, ok. Entonces vamos a hacer el ejemplo con este de $1.98. Simplemente darle clic aquí donde dice Get Start, vamos a darle clic. Y bueno amigos, después lo que tenemos que hacer es escoger el nombre de un dominio, ok, y conectarlo a ese hosting. Recuerda que nosotros al momento de comprar un hosting aquí en Namecheap vamos a tener acceso a un dominio completamente gratis por 1 año, ok. Entonces aquí vamos a dejarlo como dice nuevo nombre de dominio. Aquí abajo también nueva compra, y aquí vamos a poner el nombre del dominio que nosotros queremos adquirir. Puede ser el nombre de tu empresa. Entonces vamos a ponerle por ejemplo viajes.com, por ejemplo, ok. Y ahí vamos a esperar a que cargue. Ahora viene un punto muy interesante aquí. Como puedes ver en este caso viajes.com, con el .com sí está disponible, pero como te puedes dar cuenta me cobran 9.58 al año, ok, lo cual quiere decir que
para .com no es válida la promoción, es decir, tú tienes que escoger otra terminación, por ejemplo viajes.online, viajes.site, y ahí como puedes ver no te cobrarían nada el primer año. Ok, recuerda que también esto puede variar. Muchas veces Namecheap saca la promoción en donde el .com es gratis el primer año. En este caso pues no está siendo gratis, pero puede que a ti te toque esa promoción. Entonces vamos a escoger este de .online, que sinceramente me gusta bastante. He comprado varios dominios de .online. Ok, entonces vamos a darle clic para escogerlo, y como puedes ver aquí ya me aparece que me va a salir 0 pesos, 0 dólares el primer año. Ok, entonces por ejemplo si tú escogieras el .com, ahí te está diciendo que el primer año sí te lo cobran. Ok, entonces si te quieres ahorrar dinero, pues simplemente escoge otra terminación. Ok, viajes.online, y vamos a darle clic a este botón que dice conectar al hosting. Ok, le damos clic y ahí va a estar cargando. Después de esto viene lo que es el resumen. Ok, ahí tenemos el dominio que hemos puesto. Aquí nos está diciendo que estamos contratando a un año y nos van a cobrar el registro, que sinceramente no es mucho, solamente 0.18 dólares. Ok, después de esto vamos a darle clic a este botón naranja que dice agregar al carrito. Le damos clic. Y ahora sí amigos, aquí viene el resumen de nuestra compra. Como puedes ver acá nos está diciendo que vamos a estar registrando un dominio que se llama viajes.online. Ok, lo cual está bastante bien. Ahí igual tenemos el tiempo en el cual lo estamos contratando, que sería a un año. Ok, después amigos tenemos acá la privacidad del dominio, que ya te la pone de forma automática, y acá nos está diciendo que está activada, y esta privacidad del dominio es completamente gratis. Ok, recuerda que la privacidad del dominio va a estar ocultando tus datos como tu dirección, tu nombre completo. Estos datos no van a ser visibles en internet, por lo tanto es de suma importancia que la privacidad del dominio esté siempre activada. Ok, después por último aquí tenemos lo que es el plan de hosting. Ok, igual nos está diciendo que lo elegimos por un año. Ok, entonces igual ahí nos está dando el precio. Y acá amigos, por último tenemos ya lo que sería el subtotal que vamos a estar pagando, que serían 24.94 dólares. Ok, lo cual créeme que está económico, ya que si lo comparamos con otras empresas de hosting, créeme que sale bastante económico con Namecheap. Ok, después por último amigos, simplemente vamos a darle clic en confirmar orden. Aquí nos va a mandar a que nosotros creemos la cuenta para que después podamos pagar. Entonces aquí simplemente ingresas tu nombre de usuario, tu contraseña, y vas a ingresar tu nombre completo. Ok, y por último clic en crear una cuenta para que ya puedas tener acceso a pagar lo que sería tu orden de compra. Y bueno amigos, aquí como puedes ver yo ya he iniciado sesión en mi cuenta, y también te va a aparecer así, te va a aparecer lo que es el resumen. Aquí igual tenemos lo mismo, el registro de dominio, lo que es la privacidad del dominio y lo que es el plan de hosting. Ok, aquí ya nos dice el subtotal 24 dólares, y abajito como puedes ver tenemos lo que es los detalles del pago. En este caso yo he seleccionado PayPal. Ok, aquí nos aparece, si tú lo quieres cambiar tienes este botón que dice cambiar. Puedes pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o con PayPal. Y aquí arriba me pone pues ya el botón de PayPal para que yo solamente le dé clic, y en cuanto yo le dé clic simplemente voy a estar iniciando sesión en PayPal y ya hago el pago. En cuanto tú hagas el pago amigos, de forma rápida vas ya a tener acceso a tu cuenta de Namecheap y vas a poder administrar tus dominios, y ahorita te voy a estar enseñando cómo se ve por dentro. Y bueno amigos, como puedes ver, en cuanto tú inicias sesión a tu cuenta, vas a estar viendo algo como lo que ves así en pantalla, y tienes este menú de la izquierda. Ok, si tú quieres ver por ejemplo lo que son tu lista de dominios, aquí tienes esto que dice Domain License, vas a darle clic
y aquí vas a poder ver todos los dominios que tú tengas y también los vas a poder administrar, ¿ok? También aquí tenemos esto que dice lista de hosting. Igual si tú compraste un hosting, también si tú le das clic aquí te van a estar apareciendo. Acá dice las órdenes que expiran o también las órdenes que ya han expirado. Aquí tú puedes ver cuándo te va a estar tocando tu pago de cada orden, ok. Entonces es muy fácil y muy sencillo, amigos, como pudiste ver, comprar tu hosting y tu dominio aquí en esta empresa de Namecheap. Espero que realmente te haya gustado este video. Recuerda aprovechar los descuentos que tiene esta empresa y te los dejo por ahí el enlace en el comentario fijado y descripción de este video para que puedas comprar con descuento. Cualquier duda, escríbeme un comentario y te veo en el próximo video.